palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias nuevamente por este hermoso sábado que nos da. Gracias, Dios, por las misericordias que son nuevas en este día. Queremos pedirle otra vez la guía de su Espíritu en el estudio de su palabra. Guíenos, Dios, a toda verdad. Destruya toda fortaleza, mentira creída que traigamos en nuestras mentes. Que la luz de su verdad sane todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de qué hacer cuando encontramos declaraciones contrastantes. La vez pasada hablamos de que nos íbamos a abocar al estudio del gobierno de Dios, el carácter de Dios, la ley de Dios y los principios que gobiernan su actitud hacia el pecado después de la entrada del pecado en el mundo. Y antes de hacer esto, hoy vamos a tocar en parte. Yo creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo sobre metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? La gran mayoría de los cristianos están firmemente convencidos de que las circunstancias después de la caída le impusieron a Dios el que él haya tenido que recurrir al uso de la fuerza o al uso de su poder para castigar y destruir, para él poder manejar exitosamente el problema de la rebelión en la tierra. De hecho, no es exageración decir que virtualmente todo el mundo, cristiano y no cristiano, todo el mundo que tiene una idea de Dios, comparte la creencia de que Dios opera un tipo de sistema de galardón y castigo, remuneración y castigo. Dios premia al que hace bien y Dios castiga al que hace mal. Usted encuentra esto en el Islam, usted encuentra esto virtualmente en todas las religiones en la tierra. Y yo les voy a sugerir en esta mañana que hay por lo menos dos razones para que esta idea sea tan ampliamente aceptada, tan prevalente. En primer lugar, la mente humana ha sido educada durante mucho tiempo, generaciones, milenios, para creer que la única forma de eliminar una rebelión es por el uso del poder y la fuerza. Una segunda razón es que la mente humana ha sido entrenada para leer y entender la Biblia de una manera específica, de acuerdo a un cierto método. Y que cuando son leídas de acuerdo con ese sistema, con ese método, hay muchas escrituras que parecen decir que Dios castiga, que Dios destruye y que Dios mata. Yo les voy a leer y por favor tengan paciencia y presten atención de cerca. Yo voy a leer una serie de pasajes en la Biblia en el espíritu de profecía. En realidad son dos listas y la una parece contradecir directamente a la otra. Vamos a comenzar con Génesis 6, verso 7. Dice, estoy leyendo de la versión La Biblia de las Américas. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Génesis 6:17 dice, y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra perecerá.
Génesis 19, 24 y 25 dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos, desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Éxodo 7:3 nos dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Versículo 13 del mismo capítulo 7 de Éxodo dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 32, 27 añade, y él les dijo, Dios, Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Patriarcas y Profetas, página 491 dice, era de impresionar a Israel que en la conquista de Canaán no debían luchar por sí mismos, sino simplemente como instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios, no para buscar riquezas o exaltación propia, sino la gloria de Jehová, su Rey. Patriarcas y Profetas, página 524, párrafo 1, dice, debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. No habían de procurar riquezas o exaltación personal, sino la gloria de Jehová, su Rey. El mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 525, párrafo 2, dice, como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos del hombre. Yéndonos ahora al Nuevo Testamento, San Mateo 22:7 dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Nosotros sabemos que este último texto es parte de la llamada parábola de las fiestas de bodas. En palabras de vida del Gran Maestro, páginas 249 y 251, la señora White nos dice que en esta parábola el rey representa a Dios, que sus ejércitos era el ejército romano, que los homicidas... Van a hablar acerca de temas controversiales de la Biblia. O sea, donde Dios... Es que, o sea, el mensaje de esta iglesia, que es de la misma iglesia mía, o sea, adventista del séptimo día, es que Dios no castiga, o sea, Dios no quiere la muerte, Dios no es, o sea, el Satanás nos ha encargado de decir, oye, cuando nosotros decimos, Dios se lo llevó, ese tipo de cosas, o sea, Dios realmente no ha querido la muerte. Gracias. Si me permiten desarrollar mi tema, yo creo que vamos a llegar a un punto similar. Así que, como decía, en este versículo, que es acerca de la parábola de las fiestas de bodas, el rey representa a Dios, los ejércitos representan
los ejércitos romanos. Los homicidas de los que habla el versículo son los judíos y su ciudad era Jerusalén. Así que si parafraseamos el texto sustituyendo el símbolo por lo que representan, leeríamos así: y al oírlo Dios se enojó, y Dios envió sus ejércitos romanos, y Dios destruyó a los judíos y quemó a Jerusalén. San Mateo 22:7 parafraseado. Y finalmente en el Nuevo Testamento, otra vez en Apocalipsis 20:9, leemos: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta lista que yo he hecho no es de ninguna manera una lista completa de declaraciones de esta naturaleza. Hay muchas otras. Pero yo creo que estas son suficientes como ejemplos para mostrar que hay muchas otras escrituras de este tipo que, cuando son entendidas de la forma acostumbrada, esto es, interpretadas de acuerdo a la forma usual en que nuestras mentes lo hacen, no le dejan a uno otra opción que creer que Dios sí usa la fuerza para eliminar a los que se rebelan contra él. Hay muchas personas hoy en día que leen estos textos, los entienden e interpretan de acuerdo a los métodos usuales y se sienten bastante satisfechos que el creer que Dios se comporta como un verdugo para aquellos que se niegan a obedecer sus leyes está bien probado por la evidencia textual en la Biblia. Pero al pensar así, se les escapan varios puntos críticos y quiero señalar tres. El primero es que hay una gran cantidad de declaraciones que dicen lo contrario de lo que se interpreta que significan estas declaraciones que acabamos de leer. Así que si aceptamos esta interpretación, tendríamos a lo mínimo que admitir que la Biblia se contradice, lo cual sabemos que no es cierto. En segundo lugar, estas ideas son contrarias a los grandes principios que constituyen el gobierno de Dios, los cuales también se presentan con gran claridad en la Biblia. Y en tercer lugar, debemos también considerar todas las implicaciones de creer tales cosas acerca de Dios. Implicaciones sobre el carácter de Dios, sobre la naturaleza de su ley, sobre los principios que gobiernan su actitud hacia el pecado y finalmente la naturaleza misma del pecado. Voy a considerar cada uno de estos tres puntos a su vez. Vamos a comenzar entonces con el primero, haciendo una lista de lo que algunos llamarían declaraciones contradictorias a las que acabamos de leer. Y aquí les doy algunos ejemplos de tales declaraciones. Igual, no es una lista todo inclusiva tampoco, pero suficiente. Salmo 145:17 dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todo lo que hace. Salmo 119:138 dice: tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. El Señor es justo y su ley es justa, ¿no? Acabamos de leer. Por tanto, sabemos que Dios es lo que es la ley. Palabra de vida del Gran Maestro nos confirma esta idea. Página 255, párrafo 4, dice: su ley es una copia de su propio carácter. Y sabemos que esa ley declara, entre otras cosas, no matarás. Éxodo 20:13. Por tanto, si no está en la ley el matar, no está en el carácter de Dios matar. Examinemos otras citas. Palabras de vida del Gran Maestro, página 62, párrafo 4. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo.
Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 120. Dios no destruye a nadie. Conflicto de los Siglos, página 34, párrafo 1. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que cosechen los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se les resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección contra la malicia y perfidia de Satanás. En Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 388, leemos: Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir que Satanás lleve a cabo su obra destructora. Vemos calamidades de todo tipo y en todos los grados que se avecinan sobre la tierra. ¿Y por qué? El poder refrenador de Dios no se ejerce. El mundo ha desatendido la palabra de Dios. Viven como si Dios no existiera. Como los habitantes del mundo en el tiempo de Noé se niegan a pensar en Dios, la maldad prevalece en un grado alarmante y la tierra está lista para la cosecha. En Testimonios, volumen 7, página 141, añade: esta tierra casi ha llegado al lugar donde Dios permitirá que el destructor haga su voluntad en ella. En la Review and Herald del 17 de septiembre de 1901, la señora White escribe: en esta época se le muestra a Dios un desprecio más que común. Los hombres han llegado a un punto de insolencia y desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos casi han traspasado el límite de la misericordia. Pronto Dios dirá a los ángeles: no combatan más a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Déjenlo que opere su malignidad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. Han avanzado de un grado de iniquidad a otro, aumentando cada día su iniquidad. Ya no interferiré para evitar que el destructor haga su trabajo. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que destruyera a los samaritanos, cuando estos rechazaron su petición de encontrar alojamiento esa noche entre ellos, Lucas 9, 55, 56, los discípulos dijeron que quería que oraran para que cayera fuego del cielo y los destruyera. Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Consideremos este otro pensamiento del deseado de todas las gentes, página 451. Dice: no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Similarmente, en el deseado de todas las gentes, página 706, párrafo 5, dice: la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio.
Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Finalmente, el deseado de las gentes, página 13, párrafo 2 dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Sabemos que Dios no hace nada que sea contrario a los principios de su gobierno. Por tanto, Dios no usa la fuerza. Este principio se afirma con toda certidumbre en el Ministerio de Curación, página 113, cuando dice: la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son obra de un poder antagónico. Satanás es el destructor, Dios es el restaurador. Bien, en esta segunda recopilación de declaraciones tenemos una afirmación enfática y clara de que Dios no es verdugo, castigador ni destructor. Cuando esta recopilación se compara con el primer conjunto y se colocan una al lado de otro, no pareciera que hay mucha posibilidad de reconciliarlas. Estas aparentes contradicciones presentan un problema al estudiante de la Biblia. Algunos resuelven este problema simplemente descartando el proyecto completo, la fe en la palabra de Dios. Acusan a la Biblia y acusan al autor de ella de duplicidad e inconsistencia, echando sus brazos arriba, abandonan todo el proyecto y se van. Otros se quedan, ignoran ciertos pasajes, los que no les encajan a su entendimiento favorito, a los que son desfavorables, al punto de vista que prefieren, mientras que aíslan cuidadosamente el conjunto de pasajes que les son favorables y edifican su fe de una forma selectiva. Ya el pastor Ureña nos ha hablado cuántas decenas de miles de posiciones hay con respecto a lo que la Biblia dice. Sin embargo, los verdaderos estudiantes de la Biblia no cometerán ninguno de estos errores. No ignorarán ninguna declaración, no importa qué tanto pareciese contradecir a otras. Reconocerán con franqueza que éstas existen y que en la medida en que su comprensión se vaya desarrollando, estas declaraciones, que al principio parecen contradictorias entre sí, en realidad no lo son, y que solo al insistir en buscar una revelación más clara de Dios, serán sus esfuerzos coronados con entendimiento. Avanzarán con tranquila fe, estudiando pacientemente la palabra de Dios, sabiendo que bajo la tutela de Dios, tales revelaciones llegarán y eliminarán toda aparente contradicción, trayendo perfecta armonía donde antes existía confusión y perplejidad. Habrá quienes acusarán a estos cuidadosos estudiantes de torcer las escrituras. Los acusarán de hacer que la palabra de Dios diga lo que no dice. Argumentarán enfáticamente que la Biblia dice Dios los destruyó y dirán, ¿qué más claro que eso lo puede decir la Biblia? Se podría contrarrestar diciendo, también dice, Dios no destruye a ningún hombre. Pero tal línea de razonamiento no tendrá ningún efecto. No se puede causar
ninguna impresión citando declaraciones contrarias. Simplemente producirá un tipo de atrincheramiento detrás cada uno de su lista de declaraciones, mientras que con creciente indignación continuarán denunciándose unos a otros. En este punto debemos establecer dos cosas. La primera ya la acabamos de mencionar, y es que este dilema no se puede resolver simplemente contrarrestando declaraciones con otras declaraciones. En segundo lugar, debemos de establecer que tampoco se pueden resolver torciendo o cambiando las declaraciones para que se ajusten a nuestras ideas preconcebidas o preferidas. Deberán ser las que se encuentran en las escrituras mismas, sin que se ofrezca ninguna interpretación privada. De una manera franca y llana, creo, he presentado dos compilaciones de citas diferentes y aparentemente contradictorias para demostrar que al entrar en esta nueva fase de nuestro estudio, hay un problema el cual tenemos que confrontar y resolver. ¿Cómo se puede resolver este problema para que el estudiante serio y cuidadoso de la Biblia obtenga un conocimiento claro y preciso de lo que está enseñando la palabra de Dios? Esa es la cuestión importante que debemos estudiar ahora. Primero, nos acercamos a la Biblia convencidos de que es la palabra de Dios revelada a través de sus siervos los profetas. Segundo, sabemos que Dios es inmutable y que por lo tanto no hay contradicciones reales en la palabra de Dios. Tercero, metodológicamente sabemos que cuando abordamos declaraciones aparentemente contradictorias, debemos considerar el por qué, considerar la pregunta, ¿por qué se ven como contradictorias? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de su aparente contradicción? Y finalmente, debemos tomar ambas declaraciones, tal como se presentan, con la certidumbre de que a medida que avancemos en nuestro estudio, ellas encajarán armoniosamente en el lugar que corresponde, formando un hermoso y perfecto todo, que es el destino del que de corazón busca la verdad. Y entonces llegamos ahora al tema del diluvio. Las implicaciones de la comprensión estándar de lo que Dios hizo en la destrucción de la raza humana en los días de Noé son realmente muy serias. La opinión comúnmente aceptada de lo que Dios hizo sugiere que Dios se vio obligado a admitir que la justicia, su justicia, no tuvo poder para resistir la marea aplastante del mal, por lo que Dios y Cristo se vieron obligados a intervenir, ejerciendo su poder infinito para revertir la marea aplastante del mal, arrasar con todas las huestes de los seguidores de Satanás y preservar con vida solo a sus seguidores. Sería como si hubiese habido una conversación entre el Padre y el Hijo en este sentido. Padre, yo sé que al principio decidimos pelear esta gran controversia sobre la base de que la justicia puede sostenerse por sus propios méritos. Pero ahora está claro que el pecado ha alcanzado tales proporciones que está al borde de una conquista global.
Por el momento, solo nos quedan 8 personas que están de nuestra parte. Y en poco tiempo, estos también o morirán o se unirán al bando de Satanás, convirtiéndolo así en el vencedor total en esta lucha. Por eso, debemos actuar ahora acudiendo al rescate de la justicia. Intervengamos con nuestro poder ilimitado e infinito y eliminemos todo el lado que apoya a Satanás. Preservaremos solo a nuestra propia gente y por lo tanto comenzaremos de nuevo por completo. Y de ahora en adelante, entonces, mantendremos el uso de la fuerza en el lugar donde es apropiado, donde se necesite, para asegurarnos de que Satanás nunca más lleve al mundo a un punto similar al de esta crisis. Esto implica que Dios tuvo que reexaminar su método para lidiar con el problema del pecado. Comenzó de una manera, pero luego se vio obligado a introducir medidas no contempladas al principio. Esto haría a Dios algo menos que omnisciente, infinito y omnipotente. Francamente, significaría que Él no es realmente Dios, porque Dios tiene un conocimiento previo perfecto y no necesita revisiones, cambios o parches a sus planes y propósitos a medida que pasa el tiempo. De forma que nos encontramos con un grave problema en nuestras manos. Nada puede negar la claridad de los principios que subrayan el gobierno de Dios o su manera de lidiar con el problema del pecado. Sin embargo, al mismo tiempo, la historia del diluvio parece mostrar a un Dios que después de todo se vio obligado a introducir un elemento de fuerza y destrucción. Si aplicamos los principios resumidos arriba, sabemos que en la palabra de Dios no hay contradicciones. Esas contradicciones que aparecen como tales están allí solo por una comprensión inadecuada de nuestra parte. Dios dará luz y entendimiento a quienes la busquen. Existe una perfecta reconciliación entre la actitud declarada de Dios hacia el problema del pecado y la historia del diluvio, así como muchos otros relatos de lo que Dios parece haber hecho en la historia en aparente contradicción a sus principios. Este tema de hoy lo he dedicado a reconocer que hay un problema muy real que resolver debido a la existencia de aparentes contradicciones en la palabra de Dios. Al mismo tiempo, animamos a cada uno a darse cuenta de que no hay contradicciones reales en la palabra de Dios. Que la Biblia está escrita para la comprensión del hombre. Que su comprensión no está más allá de nuestro alcance. Que la revelación ha sido dada a nosotros y que estos problemas son, por lo tanto, solucionables. Recordando que Dios está más presto a darnos entendimiento y espíritu de revelación de lo que nosotros estamos para recibirlo o pedirlo. El profeta Jeremías nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si estamos dispuestos a adoptar esa actitud, entonces estamos listos para proceder con nuestro estudio. Yo quiero ahora abrir los micrófonos para preguntas y comentarios. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias por su espíritu. Gracias, Dios, porque está dispuesto a revelarse a sí mismo, porque se ha revelado a sí mismo, porque nos ha habilitado a recibir esa revelación.
porque su espíritu de verdad nos guía y porque la verdad trae consuelo y sanidad a nuestras mentes y a todo nuestro ser. Gracias, Dios, porque nos trata como nos trata. Gracias, Dios, porque nos invita a ser socios con el cielo, a iluminar la tierra con la luz de este testimonio de la hermosura de su carácter perfecto, de amor, de su ley perfecta, de bendición, de gozo y felicidad para todas sus criaturas. Gracias, Señor. Guíenos ahora en el resto del estudio en el nombre de Jesús. Amén. Ahora es el tiempo para